Contrapunto de Radio América, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. A las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live, desde ya muchas gracias. Por supuesto a los millones de oyentes que nos siguen en todo el territorio nacional y fuera de fronteras patrias. Qué bueno que están con nosotros para compartir una emisión más del Contrapunto de Radio América correspondiente a hoy, viernes 16 de noviembre de 2018. Hoy vamos a hablar de un tema que le gusta mucho al pueblo hondureño, el tema político. Vamos a revisar cómo está la situación de la clase política en Honduras. Se percibe que hay mucho pánico, hay mucho pavor, mucho nervio por todo lo que está ocurriendo y lo que se transpira acá internamente en nuestro país. No digamos lo que viene desde el exterior, esas oleadas que están llegando desde las Cortes de Nueva York. En fin, todo eso abona para que se pueda hacer un análisis profesional, no sesgado, no visceral, de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, las repercusiones que pueden venir para la clase política de nuestro país. Para ello he invitado a dos personalidades que de una u otra manera tienen autoridad para hablar de esta temática. En principio presento al doctor Augusto Aguilar. Él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, un hombre que bregó muchos años también en la política de nuestro país como servidor público, estuvo al frente del Instituto de Formación Profesional como diputado al Congreso Nacional y seguramente tiene una base muy grande en el campo de la política, profesionalmente hablando. Vuelve a ser también presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras por 12ª vez ya, doctor. Así es. Bienvenido nuevamente al Contrapunto. Es un placer. Felicidades. Estar nuevamente acá en esta prestigiada casa de radio y televisión, sí, y en donde ya nos sentimos como en familia porque son muchas veces las que hemos estado acá. Esa presidencia en el Colegio de Psicólogos ya va como para un principado. Sí, yo creo que es monarquía más bien. He estado 12 periodos ha sido colegio, y algo muy interesante, que antes de ser colegio era asociación, y ahí fui presidente 7 periodos. Sí. Quiere decir que son 19 por todos. Pero bueno, es que la facilidad para estar ahí es que es gratis. Si fuera pagado, de repente ni conserje hubiera sido. Ni a tesorero. Sí. Bueno, doctor, felicidades por 12ª ocasión. La bienvenida también para el doctor Omar García. Él es doctor en negocios con especialidad en democracia, gobernabilidad. Es un gusto tenerlo con nosotros aquí en el Contrapunto por primera ocasión. Doctor, bienvenido. Entiendo que haya estado con Rodolfo. Sí, es un placer estar con usted, don Lesman, y también acá compartiendo micrófonos e imagen aquí con el doctor Aguilar. Y un saludo ahí a nuestra gente, pues, que nos está escuchando donde quiera que esté. Perfecto. Y desde ya la invitación para nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales, para que nos acompañen y puedan hacer más enriquecedor este programa con sus consultas, con sus opiniones. Con gusto las vamos a canalizar. Nuestra plataforma al WhatsApp al 95 20 20 80 la tenemos ya totalmente habilitada. Nuestras líneas telefónicas también al 22 90 49 50, 22 32 1009 están también habilitados. Para irle ganando tiempo al tiempo, doctor Augusto Aguilar, sí, ¿qué lectura hace de todo lo que está ocurriendo en el país? Decíamos que en la promoción y en el preámbulo se percibe que hay mucho pánico, hay mucho temor por lo que se plantea como una situación, un escenario inminente, más requerimientos en donde se involucran a exdiputados, actuales diputados, exfuncionarios, actuales funcionarios, sumado a lo que está viniendo del Honduras Canta, de las Cortes de Nueva York. Claro, estamos viendo una situación muy difícil, probablemente una de las crisis más graves en toda la historia política de nuestro país. Las causas indudablemente que son varias, es decir, este es un problema multifactorial, incluyendo los malos gobiernos, la corrupción, la falta de capacidad de los gobernantes en las diferentes de los 3 poderes del Estado. Siempre se ha hablado históricamente de corrupción y, ¿por qué no decirlo también,
enfáticamente y con sinceridad que esto del golpe de Estado del 2009 ha contribuido también enormemente a la crisis que ahora estamos viviendo. Y luego, como se plantean nuevos escenarios en la vida política, siempre existe lo que usted me decía, temor. Las personas o toda la ciudadanía en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, siente temor a lo desconocido. Y como hay tantas posibilidades, hipótesis, escenarios que se están planteando, entonces al desconocer qué es lo que va a suceder, porque no hay cosas definidas en este momento, entonces eso genera temor, sobre todo aquellos que están dedicados a la política en el país. Pero al final es bueno todo esto que está ocurriendo, doctor. Bueno, se ha dicho siempre y con experiencias, diríamos que es posible admirar que a veces los cambios generalmente son positivos, algunas veces no, pero la esperanza del pueblo hondureño, me parece a mí, desde mi perspectiva, es que se produzcan cambios en beneficio de la democracia, en beneficio de la ciudadanía, en el combate a muchos de los males que ha padecido el país. De tal manera que todo esto que está sucediendo podría resultar en caminar el país por nuevos senderos, probablemente con más progreso y con más posibilidades de crecimiento y para una vida mejor de los ¿Pudiese hondureños. ser una oportunidad para que los partidos refresquen, renoven sus liderazgos, doctor? Efectivamente, pero en esto de la renovación de los liderazgos hay que considerar un punto muy importante. Vea, en casi todos los países del mundo, los partidos políticos van renovándose, pero no es cuestión como el malentendido en algunas instituciones, que en la universidad se está dando eso, que hablan de relevo generacional, quitan a los viejos y ponen gente nueva sin experiencia. Esto no es el país y la cultura y los partidos políticos y la gobernabilidad no es un equipo de fútbol. Entonces esto tiene que ser de una manera, diríamos, planificada y luego considerando la sabiduría, la experiencia de los mayores para hacer una combinación de los nuevos valores con los que ya tienen experiencia y que sobre todo aquellas personas que han dejado huella positiva en la historia política de un país. Bueno, a propósito, estamos empezando ya a recibir una serie de comunicaciones, las vamos a ir alternando a medida vayamos conociendo las opiniones de nuestros invitados especiales. Doctor Omar García, ¿cuáles son sus valoraciones? ¿Qué piensa de todo lo que está ocurriendo alrededor de la clase política de Honduras? No, es una clase política cínica. Se han repaseado en el país. Este es el país más pobre de Centroamérica, siendo el más rico en recursos de todo tipo. Se ve inoperancia de parte de todos los partidos que han estado en el poder en las distintas formas que hay. Y lo que estamos encontrando es el resultado de esas decisiones. Cuando no se quisieron tomar decisiones, fíjese, gobernaba mejor con los gobiernos militares que con los actuales partidos que están ahorita. Yo soy un hombre de 55 años y puedo comparar ambas cosas. Y realmente lo que hemos tenido estos 35 años es una democracia fallida en el sentido de que pensamos que la democracia es ir a depositar un voto y entonces que el partido que de mi familia le quita al otro y entonces ganamos y seguimos siendo más pobres. Ahora somos la nación más pobre de América. Qué gran logro de los partidos políticos, porque esto es el logro de los partidos políticos. Honduras es pobre gracias a los partidos políticos que hemos tenido y que están todavía. Gracias a ellos somos los más pobres. Si ellos hubieran tomado decisiones, pudiésemos ser el país con una clase media fuerte, poderosa. Pudiésemos tener mejores derroteros. No seríamos tan intervenidos extranjeramente como ahora está sucediendo. No tendríamos este tipo de cosas que se están viviendo. La verdad es que hay una crisis multidimensional en todo sentido y estoy hablando de una forma técnica porque hay que evaluar la parte democrática. Entonces, democracia no es ir a depositar un voto y estar ahí con cuestiones de esperanzadoras de que las cosas van a cambiar.
La democracia no me garantiza que voy a tener un buen presidente. Lo que me garantiza, si fuese en su pureza, es que la persona más votada es la que quedó, pero aún así aquí hay gente que en el tribunal, ¿verdad? Suprimido electoral porque no es supremo, ¿verdad? Y tampoco es tribunal porque no son jueces electorales. Lo que encontramos es una facilitación de entrega de personas que quedan en puestos y otros que quedan ahí durmiendo para que no lo borren, que estaban así. Ese tipo de cosas es un fracaso realmente. Y eso es lo que ha permitido que la gente ahora más que nunca solo vayan a votar el 36%. El partido que más crece en Honduras es el PA, Partido Abstencionista de Honduras. Sí. Y ese partido es lo que nos está obligando. Imagínense que en este sentido, estos 35 años, estas familias que gobiernan esos partidos, Partido Liberal, Partido Nacional, ahora la familia también Zelaya Rosales, que gobierna el Partido Libre, está la familia ahora del señor Nasralla también queriendo gobernar el nuevo partido que hay, y con sus excepciones, los otros partidos pequeñitos, ¿verdad?, que todavía las familias que ponen el dinero no han salido a bruces. Lo que tenemos es una especie de colonialismo en cuanto a los partidos, y entonces eso es lo que ha dañado, porque se mantiene un caudillismo y un caciquismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las decisiones que se toman no van en función del país, sino que se están tomando decisiones en función del partido, en no dañar. Usted mira un presidente cuyos familiares están acusados de corrupción, entonces nos han metido a una novela, y que pobrecito, pobrecita ella, mire cómo la maltratan, y a otros sí se les denuncia, a otros se les muestra ahí, pero nadie dice nada, y entonces no quieren hacer ahorita reformas electorales. Imagínense que en este gobierno ahorita, evaluándolo, ¿verdad?, lleva 65 crisis desde enero. Cada 4 días, según el informe de la ASJ, está con una crisis, y crisis de todo tipo: crisis electoral, crisis política, crisis social, crisis institucional, crisis económica, crisis de derechos humanos, crisis de seguridad, crisis de medio ambiente, crisis humanitario, crisis en la democracia, crisis en la gobernabilidad y crisis en lo que es la gobernanza. Tienen que reconocer los partidos que han fallado. Y nos han metido ahí a estarles pagando dinero a expresidentes que se han repaseado en nosotros. ¿Por qué? Porque hay que darles un sueldo una vez que dejan ahí. Eso a mí no me parece correcto, porque uno empieza a ver y a comparar. Cuando uno mira los países de Centroamérica, encuentra mejores decisiones, encontramos menos países que están metidos en corrupción. Fíjese que, por ejemplo, para ir contestando, porque necesitamos ver por qué hemos caído en esto. Entonces usted lo que mira es que en el gobierno de Ricardo Maduro, en el 2003, fuimos el país más corrupto de Centroamérica. En el gobierno de Mel Zelaya, fuimos el más corrupto de Centroamérica en el 2006, en el 2007. Y ya en el gobierno último del golpe de Estado, o gobierno especial, como quiera llamarlo, fuimos el país más corrupto de Centroamérica. Después, con Pepe Lobo, en el 2010, en el 2012 y 2013 fuimos los más corruptos de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con respecto a esto? Que no se quiere realmente entender que nos están orillando a que se tomen decisiones fuertes de parte de mucha gente. La crisis multidimensional que se está viviendo no solamente es electoral, no solamente es económica y social, no solamente es moral, porque no hay inteligencia moral de las personas que están gobernando. ¿Cree que verdaderamente la clase política está preocupada, como pareciera? Mire, ellos nos están orillando y están haciendo un cálculo frío. Están haciendo un cálculo frío, pero les va a fallar. Mire, con las reformas electorales que se está diciendo, no va a haber nada de eso. Nada de eso. Porque ellos están apuntando a que les va a alcanzar el tiempo, y en aras de mantener, no nos van a dar lo que necesitamos urgentemente. Se necesitan 9 reformas electorales urgentes para que este país pueda despegar, porque si no, entonces vamos a seguir con esta situación de que en esto hay una situación. Toda nación tiene 4 expresiones de poder: la expresión de poder político, la expresión de poder económico, la expresión de poder social y la expresión de poder militar. Y lo que tenemos son políticos que han invadido la expresión de poder social, la expresión de poder económico, y quieren invadir la expresión de poder militar. En toda república es así, sea monarquía, democrática o no, ese equilibrio siempre está. Yo sé que la gente está acostumbrada a escuchar
poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero no, lo que hace que haya una ecuanimidad y que la república se mantenga es eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Imagínense que se necesita ahorita, rápido, la ciudadanización de las mesas. Necesitamos segunda vuelta. Necesitamos despolitizar el Registro Nacional de las Personas. Necesitamos despolitizar el tribunal, aquí como lo que es la parte esta del Registro Tribunal de estas elecciones, Nacional de Elecciones. Necesitamos jueces electorales. Necesitamos la depuración del censo. Necesitamos separar las elecciones de lo que es municipales, de las presidenciales. Imaginen que aquí hay gente que dice mis alcaldes, mis diputados. Eso es estúpido. Esto es una democracia y no podemos hablar de posesión. Esto no es una monarquía. Esto es una república, es nuestra. Somos ciudadanos, no somos súbditos de nadie. Y eso es lo que debe de ver el nuevo sentir político que se estaba hablando acá. Falta que nos den el voto electrónico, falta que tengamos distritos electorales, necesitamos un mandato revocatorio porque tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas para quitar un mal gobierno. No, hombre, necesitamos democratizarnos y democratizarnos es escuchar. Lo que nosotros estamos viendo es que se está armando todo un relajo acá, bien orquestado. Mi formación es sistémica y yo no miro relajo, yo miro bien ordenadito todo. Entonces usted conduce el pensamiento popular y nacional a poner la atención en ciertas crisis, pero mientras tanto el tiempo corre. ¿Para qué? Para no dar lo que son estas reformas electorales. Y le voy a decir algo, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni Libre, ni tampoco el nuevo partido que quiere armar Nasrallah, Salvador de Honduras, no quieren los 4 que hayan reformas electorales. ¿Por qué? Porque al hacer las reformas electorales, y estas 10 que le estoy diciendo, no una, no 2, no 4, las 10 pierden poder y vigencia. Imagine que le tienen pavor a lo que es el referéndum y también el plebiscito. En el fondo usted percibe que quieren, los partidos políticos a los cuales usted ha hecho alusión, quieren mantener el status quo. Claro que sí, no, mira que entonces perderían poder porque se han metido a empresarios, se han metido a negocios. Sí. Han invadido a el rubro de lo que es la parte empresarial, se han metido con sindicatos, se han metido con iglesias, han invadido todo y lo han contaminado todo. Necesitamos que el poder político retroceda y vuelva a dejar el espacio natural para la expresión de poder político, que es necesario, yo lo sé, pero también la expresión de poder social, la expresión de poder económico y la expresión de poder militar. Por eso es que hemos caído en esta situación donde un gobierno simplemente ha mapeado todos los envíos de dinero y contactos y por eso está toda la gente, algunos pendientes y otros no, porque hay mucha novela esperando que la ley Magnitsky y que también la lista de la senadora Torres, ¿verdad? Porque van a ser 2 instrumentos, no uno, son 2. Yo conozco bien eso, cómo va a ser, y usted no tiene idea hasta dónde los gringos pueden dar seguimiento con respecto a un envío de cheque. Gente de todos los partidos. De todo, porque ellos están hablando de Centroamérica, ellos no están hablando explícitamente de Honduras. De acuerdo a la información que mire, maneja, de acuerdo a lo que está aquí, antes del 10 de febrero, aquí va a haber una retumbada muy buena. ¿Por qué? Porque para entonces ya se establecerá la información no del Departamento de Estado, es del Departamento de Defensa. Estamos hablando de la más grande tecnología para seguimiento de personas y sus actividades. Entonces, eso es lo que va a haber. Y ellos van a aumentar. Entonces, toda esta gente que ha firmado, que tiene cuentas de cheques, de ahorro, que tiene familiares, usted fíjese que en Estados Unidos solo pone el nombre de esa persona y le aparece inmediatamente todas las personas que tienen contacto. Hay una capacidad tecnológica, yo sé por qué decírselo. Y eso es lo que va a haber. Y es lo que no están viendo acá. Aquí siempre están buscando que haya cuestiones de cómo proteger. Ya vamos a hablar por qué una nación o por qué una organización como la MASIC está bien interesada de que nos demos cuenta de hasta dónde está cooptado el poder político, porque sí está cooptado por el crimen organizado. Muy bien, nos quedamos por acá hasta ahora, doctor Augusto Aguilar, sobre el tema de las reformas electorales, un tema que le apasiona mucho a usted. Conociendo la idiosincrasia de la clase política, ¿usted cree que finalmente van a haber reformas electorales o se ubica en el mismo plano, por decirlo así, pues pesimista o no sé cómo llamarlo? Realista. O realista, como lo ha exteriorizado el doctor acá García. No, a mí me parece que sí se van a hacer algunas reformas.
tal vez no con la profundidad o con la amplitud que se necesita, pero creo que sí hay voluntad en algunos aspectos, y es algo bien importante mencionar que los organismos internacionales como la Unión Europea y la OEA están exigiendo algunas reformas. Quizá la más significativa es lo relacionado con la segunda vuelta. Fíjese que esta exigencia de la Unión Europea no es de esta última elección, sino desde la anterior. Claro. Entonces, cuando se invitó a la Unión Europea a esta elección del año pasado, estuvieron reticentes y no querían venir porque no se habían cumplido las sugerencias que ellos habían expresado en la elección del 2013 sería. Entonces, la presión internacional por una parte y la mayoría de los partidos políticos, los de oposición, han estado exigiendo lo de la segunda vuelta. Y este es un fenómeno muy interesante. Y yo como miembro del Consejo de Expertos en los Actos Electorales de América Latina, que he estado en más de 90 elecciones en los últimos 10 años, que conozco con amplitud los sistemas electorales de América Latina, puedo decirle que este es casi como una ruta que han seguido todos los países. Ya en América Latina solo hay 4 países que no tienen segunda vuelta. Son México, Honduras, Panamá y Paraguay. Y ahí todos tienen. O sea, están a la saga en esa materia. Claro, pero eso tiene su explicación. La segunda vuelta se ha ido incorporando en aquellos países en que el bipartidismo ha desaparecido. Cuando digo que ha desaparecido, no me refiero a que los partidos tradicionales han desaparecido, no. Lo que quiero decir es que han surgido partidos nuevos, entonces las fuerzas, diríamos, la correlación de fuerzas cambia y ya no solo son 2 partidos, que es el caso de Honduras, que hasta hace unos 6 años era un bipartidismo. Entonces, ¿qué sucedía en Honduras? El Partido Nacional y el Partido Nacional obtenían el 95% de los votos, y los partidos 3, que se llaman en desarrollo o minoritarios, tantos nombres que le han dado, apenas sumaban el 5% entre los 3. Entonces no era necesaria una segunda vuelta. Ahora ya no, como lo decía el doctor García, ya no hay un partido que obtenga el 50%. Y ya van 2 periodos en que tenemos un presidente que se elige, este último de manera ilegal y sigue siendo ilegal, con un porcentaje de apenas el 30 y 36%. Eso le resta legitimidad y legalidad. Entonces, en ese sentido, todos los países han ido incorporando la segunda vuelta, porque es la forma, partiendo de que son elecciones democráticas, que el que resulta electo en la segunda vuelta, entonces obtiene más del 50% de los electores que acuden a las urnas. Entonces se vuelve un gobierno más fuerte, políticamente más estable y con mayor legitimidad. Ahora, en esto quisiera yo, para ser concordante con el tema que usted planteaba del temor a la segunda vuelta, también el partido o cualquier partido de gobierno le tiene temor a la segunda vuelta. Pero fíjese que en eso hay 2 errores que voy a mencionar por no estar bien informados. En primer lugar, para los que están desde la visión del poder. Desde la visión del poder, que no quieren la segunda vuelta, claro, tienen 2 temores infundados. El primero, creen que la segunda vuelta necesariamente tiene que hacerse siempre, y no es cierto, porque cuando se legisla sobre esa materia, un partido, por ejemplo, que obtiene en la primera vuelta más del 50%, ya no hay necesidad de una segunda vuelta. Y la otra forma de cómo lo han regulado la gran mayoría de los países es que si en la primera vuelta un partido obtiene el 40%, o puede ser un poquito más o un poco menos. Hay 51. Sí, puede ser 41, puede ser 35, como es el caso de Nicaragua, pero siempre que exista una diferencia de 10 puntos
sobre el cercano seguidor, tampoco es necesario segunda vuelta. Entonces ve usted que ahí está la primera creencia que es falsa y que sienten un gran temor a esa segunda vuelta. La segunda, creen el partido en el poder, cualquiera que esté, que si van a una segunda vuelta, los partidos de oposición se van a unir en contra de ellos y que necesariamente van a salir vencidos en la segunda vuelta. Exactamente, popularmente dicho. Y no es cierto, vea usted. Sí. Han existido alrededor, en América Latina, cerca de 90 elecciones de segunda vuelta. El 75% de esos resultados, el que ganó la primera, gana la segunda. O sea que no es cierto que en la mayoría de los casos se unan las fuerzas opositoras para vencer al que obtuvo el primer lugar. Y los ejemplos más recientes, en El Salvador, Serén ganó la primera y ganó la segunda. En Ecuador, Lenin ganó la primera y ganó la segunda. Y así puedo enumerarle cantidad de casos. Bueno, en esto me está llegando una información en estos momentos de una fuente que me merece todo crédito y que la vamos a compartir. Dígala. Nos están hablando de la inminente presentación para la próxima semana de un requerimiento fiscal de Pandora 2, en donde se incluyen actuales diputados y exdiputados de todos los partidos políticos, me refiero Nacional, Liberal, de Libre, que han manejado subsidios, el famoso fondo departamental. Y nos establecen aquí algunos nombres, pero bueno, no queremos también caer en la irresponsabilidad. Esta fuente nos merece todo crédito y nos habla de algunas iniciales. Me los enseña. Las iniciales para que ustedes armen ahí sus conclusiones. EB, EM, SM, WV, MO, EP, AC, SB, MJP, CLB, B labial, ER, RB, JS, JFL, JSAB, RR. Se habla de unos 130 millones de lempiras que se habrían desviado a través de 6 ONGs. Información de primera mano. ¿Qué criterio le merece? Lo que pasa, bueno, está bien, ¿verdad? Sí hay algunas siglas que logro reconocer y ellos tendrán que discutirlo y llevarlo a juicio, pues, pero mire, aquí hay que estar bien claro, ¿verdad? En el combate a la corrupción, el mismo proceso puede servir para blindar que no llegue nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar viendo, porque el crimen organizado se ha metido a lo que es el ámbito político. O sea, ¿puede ser esto parte de la misma planificación? Claro que sí, claro, porque entonces se establecen procedimientos y seguimientos donde el tiempo ahí se empieza a decir, por ejemplo, usted empieza a ver, ya hay una cuestión jurídica que los mismos organismos internacionales nos lo están diciendo, pues, que por qué es que hay que esperar que termine el Tribunal Superior de Cuentas, ¿no? La investigación administrativa antes de empezar, para entonces ya habrán movido a toda la gente. O sea, mire, es que todas esas cosas, yo quiero ser bien claro con la clase política porque sé que nos están escuchando. De ustedes está que sus hijos sigan viviendo en riqueza, porque, miren, y les digo así, ya se quedaron con bastante plata, pero la pueden perder. El país está llegando a una situación en la cual ya no aguanta. La gente buena que no quiere confrontaciones se está yendo, pero ¿qué de la que queda acá? Yo lo que entiendo en mi formación técnica y democrática es que siempre, todos los procesos de violencia que han vivido todos los países del planeta en los últimos 85 años, han sido precedidos por periodos de vivencia y tolerancia con corrupción. Todos, no importa si es en América, Asia o África. Y aquí estamos llegando a eso. Entonces, no vaya a ser como dijo el asistente de ahora, el santo padre Romero, ¿verdad? Que él dijo en El Salvador, pues estamos teniendo 3 grupos de personas, los que se van, los que se quedan como esclavos y los que van a pelear por la libertad. Entonces, antes de llegar a esa situación, que yo no quiero que se llegue, es importante que nos den la libertad. Estamos esclavizados por el sistema político inoperante
que nos ha condenado a ser pobres. En 1960 éramos 6 pobres de 10, hoy son 8. En estos 35 años lo que han convertido la clase política en sus acciones de hacer y dejar hacer o no hacer, simplemente convirtieron el país en la máquina más grande de Centroamérica productora de pobres. No es posible que la nación más rica de Centroamérica sea el país más pobre de Centroamérica. ¿Debe el pueblo buscarle en las calles, doctor? Eso tiene que ver con reformas electorales. Mire, es que para gobernar se necesitan gobernantes y gobernados, en primer lugar. Y mire que se están yendo a caravana. Entonces los gobernados se están yendo, para empezar, ¿va? Entonces ahí tenemos que analizar bien la cosa. Entonces, un gobierno para que sea aceptable, chica, solo tiene que hacer esto. Yo lo que le llamo, esas son, dele las 5 T al pueblo. La primera es tierra. Tenemos una mora agraria que está quedando ahí fuerte. Dele trabajo a la gente. 3, dele techo. Tenemos acá un montón de gente viviendo miserablemente. Dele tortilla. La mitad del pueblo hondureño de 9 millones de habitantes se acuesta durmiendo con un tiempo de comida. Es tonto crear riqueza y rodearse de pobres. Es tonto eso. Necesitamos que haya menos pobres y que haya más clase media, que tengan las oportunidades. Y también lo último, transparencia. Imagínense que acá la transparencia ha sido, la falta de transparencia ha perdido institucionalidad y por eso el crimen organizado ve en Honduras un paraíso. El crimen organizado entra de 2 formas al ámbito político. La primera es porque hay corrupción en el ámbito político, pero también está la otra en una situación de que hacen una confrontación directa con el Estado. Imagínense que es el crimen organizado, narcotráfico, los que están limpiando las calles. Hoy escuchaba una muchacha que decía, está bueno que maten a todos, dice, si de todos modos ellos que vendan su droga. Y yo decía, pero esta señora no sabe lo que está diciendo. Pero ¿por qué? Porque hay una ausencia del Estado. Entonces, esa corrupción, cuando crece en un país, entonces el crimen organizado la ve como una ausencia o pérdida de controles, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y eso va para 2 cosas. Y ahí es cuando entra en operaciones. En operaciones con el financiamiento de campañas electorales, cuando se empieza a obstaculizar las agencias de aplicación de la ley y entonces se obstaculizan procesos judiciales, que es lo que estamos hablando, y hay una desigualdad en la aplicación de la ley y entonces hay impunidad. Y entonces hay una pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Cuando hay financiamiento en las campañas electorales, pues tenemos a políticos involucrados en el crimen organizado. Y entonces ellos ejercen poder en favor de los intereses del crimen organizado. Y entonces hay una pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Una pérdida de gobernanza y gobernabilidad. Así de sencillo. Tenemos que entender cómo es que trabaja cuando tiene políticos cínicos, que no están sabidos del momento que están viviendo, porque realmente hay veces que, digo yo, ellos piensan que no va a pasar nada. Vamos a dar lectura a muchas comunicaciones que tenemos. Dice, felicito, me parece que tiene 2 invitados de altura, Lesman. El doctor García me parece muy bien, dice, pero debería dar soluciones. No creo que los políticos quieran dar esa libertad, esa autonomía que él plantea. Pregúntele, por favor, de qué forma el pueblo hondureño debe buscarla, dice. Con las reformas electorales, ¿no? Con esa reforma, denos eso, esa es la salida. Lúcido y apegado a la realidad del análisis de sus invitados, la segunda vuelta me parece que sí debería implementarse, claro, junto con el conteo de votos en vivo y en público en cada mesa. Solo así se verá transparente la elección en este país tan mañoso. Me parece sensato lo del doctor Augusto Aguilar. No podemos ir bajo la actual ley electoral y de las organizaciones políticas. Lesman, él fue uno de los que la creó, dice, pero estoy seguro que los tiempos han cambiado y seguramente él mismo tendrá otra visión sobre el mapa electoral de Honduras. Por acá también alguien nos pregunta, para que le traslademos a nuestros invitados. Dice, Lesman, dígale a sus invitados qué piensan de esa propuesta del presidente Lobo de revisar el convenio con la MASI. Doctor Augusto Aguilar. Bueno, a mí me parece que hay dos temas de actualidad con los cuales yo no estaría de acuerdo. Porque eso de revisar el convenio con la MASI sería retroceder en lo poco o mucho que ha podido realizar. Revisar ese convenio sería un retroceso. Un mal mensaje. Un mal mensaje.
Y el otro tema de actualidad, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, es con eso de las grandes cantidades de dinero que quiere manejar otra vez el famoso fondo departamental. Ese sería, diríamos, como caer en el mismo error. ¿Usted fue diputado, manejó? Visto votado. Nunca, ni un tan solo centavo yo manejé cuando fui diputado. Porque no va a llegar a la gente. Pero compañeros suyos sí manejaban, ¿no? Conseguían subsidios, pero era en casa presidencial, no en el Congreso. Ese fue un error que se cometió después. Vea, como los diputados en cualquier parte del mundo, su principal función es la de legislar, claro, y a favor del pueblo. El bien común, ¿no? Exactamente, esa es la función principal. Gestionar pequeños proyectos, pero no manejando dinero, podría ser, no ejecutarlos, o apoyar a los alcaldes de su departamento. Ni utilizar testaferro. Ni utilizar, mucho menos. Entonces están cayendo en el mismo error y al final pueden salir perjudicados y quién sabe si hasta ir a la cárcel por delitos de corrupción y de mal manejo. Entonces está en contra de que se revise el convenio de la MAS. Totalmente en contra y totalmente en contra del tal fondo departamental. Solo permítame, voy a atender comunicaciones. Dolores Aguilar desde San Pedro Sula. ¿Lo escuchamos, Dolores? Buenas tardes, saludos ahí a los invitados. Lehmann, rápidamente, un señor decía ahí reformas electorales. Yo pienso que eso debería ser una nueva ley electoral mejor, porque con reformas ya he visto cómo, ¿cómo se llama? Se la juegan los políticos ahí. Con el otro tema de Pandora, ya aquí es necesario de que se hagan reformas también conforme a lo que son aplicación de la ley para los políticos, porque lo que hacen es burlarse de nosotros, dándoles medidas cuando son millones los que se roban y está gente presa por una gallina, por una bicicleta, etcétera, etcétera. Y conforme a lo demás, pues del abstencionismo, la gente ya no, pienso que ya no quiere votar por lo mismo, porque votar por lo mismo, aquí tiene que haber un cambio de raíz, porque somos un país muy rico, como dijo él, pero lastimosamente los políticos lo han agarrado para despedazarlo. Lo han empobrecido. Gracias. Muy bien, gracias Dolores, desde San Pedro Sula. Doctor, debe de trabajarse sobre una nueva ley electoral. Entiendo que sobre esa base ha hablado en sus redes sociales el presidente del Congreso Nacional. ¿O de reformas? Lo importante no es tanto que se llame reforma o que se llame nueva. Lo importante es que en esa ley se actualice y se adecue a la situación política que estamos viviendo. Porque yo fui uno de los principales redactores de la ley vigente, usted sabe, con el diputado Jaime Andara de Comayagua, fuimos los coordinadores de la comisión de dictamen. Pero en aquel momento, estamos hablando del 2004, cuando el bipartidismo estaba en su mejor momento. Entonces esa ley se adecuaba a esa situación por una parte, pero por la otra, y esto es interesante recordarlo, porque ahora lo estamos viviendo las consecuencias. Nosotros propusimos que las mesas electorales fueran precisamente integradas de diferente manera, no con miembros de los partidos políticos, sino que mediante un sorteo del censo de cada mesa, como lo han hecho casi todos los países en América Latina. Y con multas si no se presenta de $200. Por ejemplo, Australia es así. Así, si usted no va, está quieto. Porque ya no dependen de un partido político, sino que directamente del organismo electoral, con multas y con posibilidades de ir a la cárcel por cometer irregularidades. Pero en ese momento los partidos políticos se opusieron y como solo eran 2 partidos, entonces las reformas que nosotros estábamos proponiendo, contempladas en la nueva ley, no se aprobaron. De tal manera que en este momento, como nunca, se necesita una nueva forma de integrar así puntualmente, las mesas electorales. ¿Qué tipo de reformas debiesen incluirse, ya sea reformas sobre las que se trabajen en el Congreso o una nueva ley? Independientemente de que sea nueva ley o reformas. El tema de la reelección, vital. Segunda vuelta. ¿Está de acuerdo con la reelección, doctor? No estoy de acuerdo con la reelección y mucho menos en la forma que se hizo. Y de haberlo, como ya lo que ha hecho la mayor parte de los de América, país de América Latina, la reelección alterna. Sí. ¿Y no percibe usted esa sintonía que muchos sectores la están intuyendo que existe entre el Libre y el Partido Nacional? Pues yo creo que si están llamando a un plebiscito es una forma, diríamos, menos mala
de cómo lograr salir de esta problemática. Estamos con un presidente, con un gobierno completamente ilegal, con una constitución en donde hay varios artículos que establecen que en Honduras nadie puede ser presidente 2 veces, con un artículo que le da mandato a las Fuerzas Armadas para que garanticen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, de tal manera que es una situación tan irregular que yo he mencionado que aunque no es exactamente lo apegado a la Constitución, pero son 2 vías relativamente saludables para la democracia, que es a través de un referéndum o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, y los otros cambios, así muy rápidamente, que ya algunos lo habían mencionado él, la forma de integrar las mesas, requisitos de los partidos políticos, no tanto como para inscribirse, como para permanecer si no obtienen determinada cantidad de votos. ¿Sobre el esquema de las mesas, doctor? Sí, las mesas, casi en todos los países ya eso, más bien desde hace tiempo lo han estado haciendo, solo son 3 miembros, un presidente, un escrutador, un secretario. Es seleccionado del censo de cada mesa. Si la carga electoral de una mesa es alrededor de 300 personas, aleatorio, de ahí se hace un sorteo. Y se hace con anticipación. Dependen del tribunal, del organismo electoral, nombrado por tribunal. Y, en otras palabras, despolitizar la mesa. Exactamente. Claro. Y con vigilancia de fiscales para que puedan señalarle los errores. Eso se llama ciudadanización. Exactamente, se le llama así. Pero la verdad que siempre es por ciudadanos, independientemente de que nos nombre. ¿Ve? O sea, Sí. se espera que haya actuar de gente Sí. no política partidarista, ¿no? Claro. Partidocracia. Nosotros Entonces, necesitamos una democracia, La no transmisión de partidocracia. resultados, les cuento la experiencia más reciente en Colombia, en Costa Rica, etcétera. Miren, en Colombia, la reciente elección, y el censo, el censo electoral alrededor de 100 millones. A las 10 de la noche tenían los resultados. Le pregunto a un compañero colombiano que ha sido presidente del tribunal, ¿cómo hicieron? Me dice sencillamente, con escaneo y teléfono. A las 10 de la noche tenían los resultados. Entonces, todas estas cosas, nosotros nos hemos quedado muy a la saga. Pero pareciera que no hay voluntad de hacer Es esas cosas. precisamente Que no es que hay que traer un astronauta aquí, doctor. No, eso es Que ahí sencillo. están y que han funcionado en otros Es países. que el clima de desconfianza, aquí nosotros ya no confiamos en nadie. No creemos ni en la Corte, no creemos en el Poder Ejecutivo, no creemos en la Fiscalía, mucho menos en el Congreso, ya ni en la Policía, ni en las Fuerzas Armadas. Entonces ahora, para redactar una ley que en 8 días pudo haberse realizado, hay que traer expertos, entre comillas, de la OEA. Que hablen con acento. Y algunos de esos expertos, no quiero hacer señalamientos así en general, pero algunos expertos nunca han manejado ni una mesa electoral, mucho menos un sistema electoral, pero vienen como expertos a redactarnos una ley y no han tenido la experiencia ni las vivencias necesarias. Muy bien, sobre los mismos temas, doctor Omar, ¿está de acuerdo usted, como lo plantea el expresidente Lobo, de revisar el convenio de la MASI? ¿Está de acuerdo con el tema de la reelección? Por supuesto que no, y nunca. Yo soy pro-MASIC y siempre voy a estar con la MASIC. Usted es entonces del criterio que más bien una vez que finalice, porque entiendo que el convenio tiene un plazo estipulado de culminación, debería de prorrogarse. Ahora, me da tristeza que tengamos a la MASI, porque eso quiere decir que no tenemos institucionalidad. Pero ante la situación que tenemos, provocada por las mismas personas que han tenido acceso al poder y no buscaron el bien común, que es el menos común de los bienes públicos que deberíamos de tener, pues entonces no queda de otra. Definitivamente necesitamos que el país sea decente. Vuelvo a hacer el llamado. Cada vez que hay una convivencia con corrupción, con impunidad, esto nos lleva peligrosamente, y yo miro eso acá y extiendo a usted. El país y hondureño que me escucha se está acercando peligrosamente a la unilateralidad. Y la unilateralidad solo tiene 2 hijos, un autogolpe o un levantamiento social. Y no puede ser. Esta nación es una república democrática. Tenemos que hacer y lograr esto de las libertades. Miren, las crisis políticas generan crisis económicas.
Las crisis económicas generan crisis sociales y las crisis sociales generan crisis políticas. Tenemos que entender eso. El problema es que la gente que va al poder no estudia democracia, estudia otro tipo de cosas, caciquismo, tribu, todo lo que usted quiera. Se necesita enseñar que para mandar en una república democrática hay que respetar las normas democráticas como tales. Entonces, yo solo espero que esta grabación, y vuelvo a decirlo, pueblo hondureño, nos estamos acercando peligrosamente a la unilateralidad. Y la única forma que la unilateralidad deja de ser es por dos vías: un autogolpe o un levantamiento social. Otro oyente nos dice: felicidades por su programa. Mel y Jo bailan el mismo jinete, dice. En la carpintería van a poner a trabajar una comisión técnica, por eso han saboteado el diálogo. Saludos, mis amigos. Otro oyente dice: antes de hacer una nueva ley o modificar la actual, hay que enjuiciar a los que han cometido delitos con la ley que tenemos para Debería sentar un ser precedente. así, Lesman, no por vinculante. favor, pídale opinión a sus invitados. ¿Qué piensan de la famosa constituyente? Si están de acuerdo. Me dicen que en el fondo es borrón y cuenta nueva. Y los casos de corrupción de los que nos han gobernado y los actuales, ¿cómo quedarían? La constituyente es una figura normal en cualquier país democrático, hombre. Aquí lo que pasa es que hemos tenido una situación en la cual no confiamos en los partidos políticos. Así como están los partidos políticos, yo no confiaría en una constituyente independientemente de quién la esté montando, ¿verdad? A menos que sea montado por otra figura que no es partido político. Ahí sí, entonces yo estaría. Pero la constituyente no es más que ponernos de acuerdo para la Constitución de la República. Y esa Constitución de la República es el Tratado de Convivencia Social. Sí. Cuando tenemos gente que está matando a ladrones y nadie hace nada, tenemos a jueces que están condenando a gente inocente, tenemos a viejitas que les han quitado sus terrenos allá en el sur para hacer paso de una carretera y las han metido en la cárcel. Todas esas injusticias al final llegan al colmo. Así fue en Túnez con la famosa primavera árabe y cuestión, y lo de Siria también, cosas pequeñas. Aquí, disculpe, doctor, dice Lesman, el doctor dice García está incurriendo en insurrección, en delito, No, dice. no, Está para llamando nada. a la sublevación No, nacional. para nada. Yo más bien estoy Me advirtiendo. extraña, dice, su postura, dice. No, está Él bien. es un académico. Está bien, pero yo no estoy llamando a eso, estoy advirtiendo más bien, porque están obligando a la gente a eso y no quiero eso. Yo no quiero eso. Para nada. Lo que sí es que aquí se está apostando fríamente a que no se quieren hacer cambios y que las cosas sigan iguales como están. Yo soy el primero que me opongo a eso. Mi única labor es poder advertir acerca de eso. ¿Por qué? Porque soy un técnico en cuestiones de democracia. Si usted no le da democracia a la gente, entonces, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Se van a quedar tranquilos? Por supuesto que no. Aquí este es un país maravilloso. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente al comportamiento de la clase política? No, hay que hacerle ver, o sea, hay que hacerle ver mediante todos los mecanismos que son aprobados, como dice la persona que está ahí, que no está alejado, yo lo entiendo por qué dijo eso. Pero hay cuestiones en las cuales debería de atenderse. Mire, si algo que he llegado a la conclusión es que los partidos políticos están conformados por personas que, en definitiva, entienden hasta qué momento pueden llegar. Y va a llegar su momento. Entonces, la ciudadanía tiene que expresarse a través de todas las plataformas legales, positivas y propositivas, pero no debe callar. Tenemos que hablar. Aquí ha habido mucho robo. Aquí se habla en nombre de Dios, no hable de esto, no haga de esto otro. Mire que aquí necesitamos. Fíjese que yo recuerdo haber ido al seguro. Viene una señora y se pasa de un solo sin hacer fila. Entonces venimos y le reclamamos. Y dice, no, levántense con Dios. Entonces le digo yo, disculpe señora, estamos desde las 4 de la mañana haciendo cola y usted quiere estar acá. Yo creo que eso ya debería de terminarse. Debemos de darle la oportunidad a la democracia para que no tengamos una democracia fallida. ¿Qué es una democracia fallida? Es el llamamiento a elecciones a periodos tales y necesitamos empoderar. Por ejemplo, necesitamos empoderar las alcaldías, la descentralización.
es ya, Los gobiernos ya, locales. sí, es ya necesario que las elecciones municipales sean aparte de las presidenciales. Si lo único que conocen los municipios y hasta dónde es que pueden desarrollarse son las mismas personas que están concursando ahí, pues. Muy bien. Sobre el tema de la constituyente, ¿cuál es su postura, doctor Augusto Aguilar? Bueno, todo depende de la forma en que se integre o a quiénes se elegiría para formar una constituyente. En algunos países ya no solo son los partidos políticos los que tienen representación, sino que los sectores organizados. En una constituyente participan, llamémosle representantes del pueblo o diputados, pueden ser representantes de la empresa privada, representantes de los trabajadores, representantes de los jubilados, representantes de la academia, de las universidades. Es decir, no solo los partidos políticos, sino que se establece una cuota, diríamos, por cada uno de los sectores y entre ellos se escogen por medio de la votación, por los trabajadores organizados, empresa privada. Fíjese que esa forma es más, diríamos, más democrática, hay una mejor representatividad y le da más confianza y legitimidad a una constituyente. Democracia no quiere decir más pobres. Así es. Mire, ¿cómo es posible que llevamos 35 años de democracia y esta vez tenemos más pobres? Pregunto por lo que ahí le enviaron a usted. ¿Es hablar de sedición eso? Claro que no. Entendemos que vivimos en una democracia porque decidimos salirnos de una monarquía. Sí. Hace 190 años había un rey. Aquí decidimos ir a una república cada 4 o 6 años y que hubiera alternabilidad en el poder. Entonces es labor de los partidos políticos crear políticas públicas asertivas para que haya desarrollo. Sí. Otro oyente dice, no puede haber reconciliación sin enjuiciar a los principales delincuentes que han ocasionado la crisis. Magistrados, presidente, Fuerzas Armadas tienen que ir a la cárcel. Con tal de que eso no sea vinculado y empecemos a armar un show de seguimiento de personas. Mire, es que ese es el problema. Queremos vincular enjuiciamiento con personas con la democracia y esto no tiene nada que ver. En primer lugar, tiene que haber juicio y ley a las personas que respetan la ley. Y debe de haber democracia para la nación en esos llamados de esos periodos que en un momento dado se convoca y hacerlo. Digo yo, ¿por qué tenemos que vincular que para llegar a la democracia hay que enjuiciarnos? Imagínense qué tan mal estamos que ni siquiera podemos entender que los enjuiciamientos de ley por delitos comprobados es algo normal de una república y no debe estar ligado a cuestiones de cambios electorales y todo ese tipo de cosas. Bueno, solo tenemos un minuto ya para escuchar sus impresiones finales. Les agradezco de antemano. Sé que una hora no es lo suficiente, pero seguramente con sus ponencias han dado luces para que la gente, nuestros oyentes, tengan una conclusión de lo que ustedes han expuesto y cómo está la situación de la clase política en el país. Doctor García. La república es nuestra, es de todos. Somos ciudadanos. Los partidos políticos tienen que entender que ellos también están conformados por ciudadanos, porque son instituciones públicas. Necesitamos políticas públicas asertivas con la educación, con la salud. El pueblo hondureño, mi gente, nuestra gente necesita tierra, trabajo, tortilla, techo, transparencia, educación, energía, empresa, salud y soberanía. Si usted no le da eso a un pueblo, obviamente no va a estar contento. Doctor Augusto Aguilar. El combate a la corrupción y a la impunidad ha sido el ejemplo que muchos países han tomado y que han logrado en pocos años lograr un desarrollo admirable. Quizá en el mundo el país más emblemático en ese aspecto es Singapur. Creo que nosotros por ahí debemos de empezar. Mataron a todos los corruptos. Y exactamente. Para tener confiabilidad en nuestras instituciones. En China fusilaron a más de 300,000 personas y comprobadas así en otros países. Solo así pudieron superar y salir del subdesarrollo y ubicar a esos países en el primer orden, tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Creo que debemos tomar esos ejemplos. Sí. Siempre y cuando no se metan con el Colegio de Psicólogos de Honduras. Porque ahí todos somos buenos. Muy bien. Gracias a nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Finalizo con 2 mensajes. Buenas tardes. Dice, aquí de nada sirve
que a los ladrones de cuello blanco los lleven a los tribunales, más bien los premian, dice otro oyente que nos escribe desde la Unión Americana. Dice, yo vivo en Estados Unidos desde hace 12 años y hace 5 años quiero regresar, pero al ver este tipo de situaciones prefiero quedarme aquí y no me quiero ir aunque me muero por volver a mi país. Aquí es bonito, bueno, Honduras. Gracias a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Nos esperamos y nos miramos seguramente, y si Dios así nos lo permite, el próximo viernes con otro tema de interés nacional. Buenas tardes. Buenas tardes.